factores psicosociales y de vulnerabilidad que afectan el bienestar de mujeres migrantes que se encuentran en etapa de crianza, ¿ya? Y si bien este seminario estuvo pensado en otro, ¿verdad? En una población migrante más bien de mujeres palestinas, etcétera, nosotros vamos a contar un poco el trabajo que hemos hecho a propósito de la migración, pero de mujeres latinoamericanas, ¿ya? Y lo que les quiero contar ahora un poco es que, claro, esto se enmarca en un Fondesit mayor, ¿verdad? Que tiene distintos investigadores, como pueden ver ahí, en el fondo estoy yo y 4 investigadores más, además de un grupo importante de asistentes de investigación, coordinadores, etcétera. Este proyecto recién comenzó en abril de este año, o sea, es decir, ni siquiera llevamos un año. Llevamos, no sé, 8 meses por ahí en la ejecución de este primer año y son 4 años, ¿ya? Entonces, en este primer momento, yo aquí les quería mostrar que este Fondesit de alguna forma tiene 4 etapas, ¿ya? Y lo que les voy a mostrar hoy día básicamente es la primera etapa, ¿ya? Y ni siquiera la primera completa, sino más bien un scoping review que da cuenta sobre todo de una revisión sistemática que hicimos sobre la temática central que da cuenta de los factores psicosociales y de vulnerabilidad que afectan a mujeres migrantes en etapa de crianza, ¿ya? Entonces, eso es lo que les voy a contar hoy día. Pero además aprovecho de contarles que el FONDESI tiene otros momentos metodológicos también. La etapa 2 es la fase cuantitativa, que ya está en ejecución, digamos, en curso, donde estamos aplicando un cuestionario que incorpora distintos instrumentos, ya que miden y que de alguna forma van dando cuenta de cómo se encuentran las mujeres que están hoy día, mujeres migrantes que hoy día están en etapa de crianza, y son distintas escalas que se agrupan, digamos, en este cuestionario, ¿ya? Em, la etapa 3 es una fase cualitativa, donde también de alguna forma lo que queremos es poder triangular los resultados más cuantitativos y los cualitativos. Y por último hay una etapa más bien de recomendaciones. Pero como les decía, yo hoy día me voy a centrar en este primer momento, digamos, de esta investigación. Entonces aquí, como les decía, les voy a contar un poco el trabajo que hemos venido desarrollando a propósito de esta revisión sistemática, ¿ya? Que fue liderada por Oliva Díaz, ¿ya? Ella es trabajadora social de la Universidad de Michigan, que vino a hacer una pasantía acá a Chile, a trabajar en el fondo conmigo y con el equipo. Y a propósito de eso es que comenzamos a realizar esta revisión, ¿ya? ¿Qué es lo que nos propusimos entonces? Poder analizar las experiencias de madres migrantes de América del Sur, enfocándonos en la migración sur-sur y las experiencias de género en mujeres cuidadoras. Des- bueno, no importa, después voy a hacer una aclaración. Vamos a destacar un poco los factores psicosociales y de vulnerabilidad que afectan en su bienestar, identificando sobre todo lo que tiene que ver con estrés por aculturación, dificultades económicas, apoyo social limitado y problemas de salud mental, exacerbados por la marginación vinculada a sus roles de cuidado, ¿ya? Un poco para contarles que en términos de antecedentes, ¿verdad? Sabemos que existe y que la migración, la maternidad, el ejercicio de la maternidad, de alguna forma se entrelazan y que presentan desafíos únicos, sobre todo para el bienestar, en este caso de la mujer, ¿verdad? De la madre, pero también que tiene cierto impacto, ¿verdad? En la familia, en el grupo y también en los niños, ya, en sus hijos. Por otro lado, comentarles que el enfoque del estudio estuvo más bien situado, como les decía antes, en explorar estos factores psicosociales de vulnerabilidad y también las estrategias de afrontamiento frente a el rol, digamos, de cuidado y crianza, ¿ya? Y por otro lado, bueno, destacar, ¿verdad?, que esta revisión se sustenta y se justifica a propósito de que no existe tanta, ¿verdad?, existe un vacío, sí, un vacío en la literatura a propósito de justamente estos factores psicosociales y de vulnerabilidad en mujeres en etapa de crianza migrante, ¿ya? Dentro de los objetivos que nos propusimos para realizar esta revisión es, por una parte, identificar estos factores psicosociales de vulnerabilidad. Por otro lado, examinar las estrategias de afrontamiento utilizadas en contextos migratorios.
Y en tercer lugar, destacar los desafíos específicos en términos de género y culturalmente relevantes para, digamos, pensando en este grupo y población. La pregunta guía que orientó el estudio es cómo afectan los factores psicosociales de vulnerabilidad al bienestar de las madres migrantes de América del Sur y qué estrategias de afrontamiento utilizan en contextos migratorios. Para ello, en términos metodológicos, lo que aquí en el fondo resaltar que, como les decía antes, esto fue una revisión de alcance. Lo que hicimos fue revisar y tener un periodo de tiempo de la última década, es decir, una revisión de literatura del año 2013-2023, en 5 bases de datos, las que aparecen ahí, y pudimos identificar algunas palabras claves en inglés y en español, ¿verdad? Madres migrantes, factores de vulnerabilidad, salud mental, en ambos idiomas. Algunos criterios de inclusión y exclusión que tomamos en cuenta, por una parte, estudios que involucraran a madres migrantes de América Latina o dentro de la región, discusiones, ¿verdad?, que en el fondo estén presentes en la literatura sobre estrés, vulnerabilidad, bienestar y estrategias de afrontamiento, y artículos que fueran publicados en inglés y en español, en esos ambos idiomas, ¿ya? En cuanto a la extracción y análisis de datos, tuvimos bastante consideración en términos de las características de los estudios, de los datos demográficos de los participantes y hallazgos claves relacionados con los factores psicosociales y de vulnerabilidad. Por otro lado, señalar que existieron en el fondo 2 investigadores en paralelo que revisaron de manera independiente los datos de alguna forma para poder garantizar la precisión y la confiabilidad de esta revisión. Y por último, se realizó un análisis temático para identificar y sintetizar temas claves como estrés por aculturación, dificultades económicas, redes de apoyo social y desafíos relacionados con la crianza. Aquí un poco comentarles que de los artículos incluidos, y aquí hubo una decisión que se tomó de alguna forma en el camino, que fue considerar, nosotros habíamos puesto el foco sur-sur, sin embargo, quisimos contemplar también el foco sur-norte, debido a la relevancia que existía en la discusión, sobre todo de los distintos estudios en ese ámbito de la, digamos, de la región, dado que en el foco sur-sur nos encontramos con pocos estudios, ¿ya? Relacionados con la temática, ¿ya? Llegamos a un número de 527 artículos que identificamos como, digamos, identificados inicialmente. Luego eliminamos duplicados, ¿verdad? Eliminamos también estudios que fueran irrelevantes y también con estos criterios que teníamos a la base, seleccionamos 31 que quedaron en, digamos, como número final, ¿ya? Y ahí en este mapa que pueden ver, de alguna forma, cómo se distribuye los 31 artículos que incluimos en la revisión, de qué países o de qué contexto, de alguna forma, es la investigación, los resultados que señalan, ¿ya? En el foco sur-sur podemos ver que están concentrados en Colombia, sobre todo, hay 6 estudios, y en Chile hay 9, ¿ya? Y en el fondo, en el foco sur-norte, incluimos 9 artículos de Estados Unidos, 3 de España, el contexto de la migración española, en Costa Rica y México 2, Portugal 1 y Japón otro. El de Japón, solo por mencionar un poco, tiene que ver con mujeres peruanas que viven, digamos, una colonia de peruanos que viven en Japón, ¿ya? Que para mí fue algo que no sabía que existía. Eso tal vez tiene que ver con el contexto sociopolítico de Perú, de sus momentos, ¿verdad? Y- Exacto, por eso. Tiene que ver con esa relación, yo creo que existe entre, ya. Pero fue como interesante poder mirar también porque ahí aparecían, era bien interesante ese artículo, como en el fondo porque mostraba la diferencia como de una mujer latina, digamos, en un contexto tan diferente como en este caso era el japonés. Bueno, aquí los resultados de alguna forma los estructuramos por una parte los estresores, que este sería como el primer aspecto que nos gustaría como mostrarles y resaltar. ¿Cuáles son los estresores que nosotros identificamos a propósito de esta revisión? Bueno, por una parte tiene que ver con todo lo que
todas las experiencias y resultados que apuntan hacia el estrés por aculturación, en términos de choques culturales, barreras lingüísticas, expectativas sociales. Y aquí hay distintos ejemplos que a todo esto nosotros ya enviamos un paper a propósito de esta revisión, está en revisión a su vez, y ahí en el fondo en la escritura del artículo señalamos algunos ejemplos concretos que van dando cuenta finalmente de este estrés por aculturación. Por otro lado están las dificultades económicas, que también identificado, digamos, como un aspecto, como un estresor muy relevante en la situación de las mujeres migrantes en este caso, y todo lo que tiene que ver, lo que conlleva, ¿verdad?, el trabajos precarios, cuidado infantil limitado, restricciones legales, y también aquí pudimos identificar algunas diferencias entre madres, mujeres migrantes en España y en Estados Unidos, de acuerdo como a la situación en la que se encuentran, ¿ya? En términos socioeconómicos también. Y el aislamiento social, que tiene que ver con la pérdida de redes familiares, soledad, falta de apoyo comunitario, etcétera. Sabemos que el tema de la pérdida o el tener, digamos, el estar en un contexto distinto, sin las redes, ¿verdad?, que tenemos muchas veces en origen, es un estresor también, y también se identifica en la literatura como un estresor más, y esta idea de aislamiento social es una idea que aparece en los artículos, digamos, revisados. Por otra parte, están los desafíos en términos de salud mental, y aquí obviamente pudimos identificar que dentro de los resultados de estos artículos que incorporamos, se evidencia en mayor medida temas de depresión y ansiedad, que están obviamente vinculados con este estrés, ¿verdad?, relacionado con la migración que decíamos antes, todo el tema de las pérdidas de duelo migratorio, son, digamos, como también son resultados que dan cuenta en estos artículos como posibles, ¿cómo se me fue la palabra? Como que pueden favorecer o desarrollar de alguna forma algunos trastornos, como por ejemplo más ansiosos o depresivos, ¿ya? Por otro lado está el temor a la deportación o inseguridad económica, que eso, dependiendo de los contextos en los cuales se sitúan los artículos, pudimos ver que tenía mayor preponderancia que en otros lugares. O sea, en Estados Unidos existe como un mayor temor a la inseguridad, sobre todo como la idea de la separación entre familiares, adulto, niño, y la posibilidad de deportación constante, ¿ya? Y también en el fondo también pudimos mirar que la discriminación, y habían aquí un artículo que señalaba cómo la discriminación podía, de alguna forma, era un factor muy crucial a la hora del desarrollo o posible desarrollo de trastorno de estrés postraumático, ¿ya? Que ahí entiendo ustedes lo van a tocar tal vez, pero también existía como esa relación. Por otro lado está, bueno, obviamente el impacto intergeneracional, que como decimos, sabemos, ¿verdad?, que el estrés parental, el estrés de las madres, de los adultos, ¿verdad?, responsables que están con los niños y niñas, efectivamente también repercute en el bienestar emocional de esos niños y niñas, ¿ya? Y eso también se evidencia a propósito de la literatura. Por otro lado, destacar aquí los mecanismos de afrontamiento, que es donde quisimos también como poner cierto acento, ¿verdad?, o un énfasis, y poder identificar algunas estrategias de resiliencia o de alguna forma cómo afrontan, ¿verdad?, estas dificultades, esta realidad. ¿Ya? Y aquí pudimos mirar que efectivamente como de los aspectos que se reconocen y se identifican, tiene que ver con con la idea de las redes de apoyo social que también van generando en los contextos de acogida, ¿ya? Es decir, con quién me voy, qué redes voy armando en tanto comunidad, vecinos, organizaciones, por ejemplo, son claves como de alguna forma como una estrategia o un factor que nos permitiría afrontar de alguna forma la situación, ¿ya? Por otro lado, sale fuertemente el tema de la espiritualidad y las tradiciones, las tradiciones culturales, el poder mantener ciertas tradiciones prácticas que me acercan o que de alguna forma me conectan con mi identidad cultural de alguna manera, también es un método o un mecanismo más bien como de afrontamiento, ¿ya? El uso de la tecnología
También aparecen los resultados como algo clave. Hoy día sabemos lo importante que es el WhatsApp, por ejemplo, el tener un teléfono que me pueda comunicar, en el fondo, de manera directa y cotidiana con mis familiares o con mis, digamos, personas cercanas en otros contextos, ¿ya? Después, en términos de adaptación, existen resultados también de los estudios que nos señalan que como una estrategia también de adaptación de las mujeres migrantes es como asumir nuevos roles y redefinir muchas veces las prácticas de maternidad o combinar ciertas prácticas que de alguna forma tienen que ver más bien con mis creencias y con la cultura, ¿verdad? Pero también combinarlas con aquello que veo en mi contexto, digamos, en el que estoy hoy día, ya en el, digamos, en- en el destino, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y eso ellas en distintos artículos lo mencionaban como una estrategia de adaptación, ¿ya? El saber cómo me tengo que tal vez comportar o qué cosas debo hacer como madre en el contexto, en este caso, por ejemplo, chileno, o en un contexto, digamos, distinto, ¿ya? Y que muchas veces se pueden identificar esas diferencias, sin embargo, esta estrategia de adaptación también podría mencionarse como un mecanismo de afrontamiento en esta realidad. Bueno, aquí nosotros quisimos de alguna forma poner algunas, resaltar a propósito de los resultados, algunas implicancias que podría tener un trabajo, una intervención desde el ámbito del trabajo social, ¿ya? Y aquí en el fondo se destacan básicamente como, por una parte, recomendaciones a programas y políticas, y por otra parte, recomendaciones más prácticas que tienen que ver con la formación de trabajadores sociales, con la capacitación constante en términos de diversidad cultural, de reconocimiento, de abordaje de problemas de salud mental en contextos de diversidad cultural y también promover iniciativas que de alguna manera vamos dando cuenta de que son claves como estrategias tal vez de afrontamiento o mecanismos de afrontamiento que tienen que ver con esta construcción comunitaria quizás o digamos como intervenciones que apunten a una mejor como convivencia y también justamente que vayan en el fondo en pro o a favor de poder generar una mayor como red, digamos, o apoyo social para las mujeres migrantes que hoy día se encuentran en etapa de crianza, ¿ya? En términos de recomendaciones más de políticas, ¿verdad? Es importante que las intervenciones hoy día nos encontramos en un contexto multicultural, lo sabemos, y eso es una realidad con la cual ya de alguna manera sobre la cual tenemos que, de alguna forma, generar estrategia e intervenir conociendo esa realidad. Y por lo mismo es importante que las intervenciones sociales que se realicen sean culturalmente sensibles, ¿ya? Y para eso, y en el fondo, no solamente con población migrante, lo que quiero decir, transmitir, sino más bien en general, nuestras intervenciones sociales debieran tener ese componente, ¿verdad? Que sabemos hoy día todavía significa un desafío en las políticas y en el ámbito también de la intervención social. Em, bueno, creo que ya, bueno, también obviamente lo otro que, que miramos, que era muy importante resaltar, es cómo se valora el tener información oportuna y pertinente en, digamos, en destino, por decirlo de alguna manera. Y eso también puede ser un mecanismo que permite afrontar de manera diferente quizás o de mejor manera en este caso, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la migración, pero también con justamente las prácticas de crianza. Entonces, es decir, cómo desde el trabajo social, cómo desde las profesiones que de alguna forma estamos más vinculadas en atención más directa con la población migrante, somos capaces de entregar este acceso a ciertos recursos y servicios de manera pertinente y oportuna. Bueno, y aquí algunas como conclusiones tal vez bastante generales, pero que efectivamente lo que pudimos mirar es que a propósito de estos 31 artículos que pudimos revisar e identificar como pertinentes para esta revisión, efectivamente podemos como señalar de manera como muy clara, y esto a propósito de todo lo que,
los resultados que se presentan, ¿verdad? Es que efectivamente la migración exacerba la vulnerabilidad y el estrés en las mujeres migrantes que están en etapa de crianza, que es un factor, una variable que tenemos que mirar con mayor atención, sobre todo en el bienestar y en cómo afecta el bienestar, digamos, de las mujeres migrantes en este caso, ¿ya? Y por otro lado, que la resiliencia y la identidad cultural son factores claves en el afrontamiento, es decir, cómo mantenemos, cómo generamos también, en este caso, quizás intervenciones, prácticas, em, programas, etcétera, que permitan de alguna forma reafirmar y poner en diálogo la identidad cultural de las mujeres, en este caso, migrantes. Bueno, eso en realidad. Eso quería mostrarles hoy. No sé si ahí te lo cambio o tú. Aquí, ¿verdad? Ya. Bueno, muchas gracias, Olaya. Las preguntas las vamos a dejar para el final, ¿ya? Por si acaso, a menos que haya alguna pregunta así metodológica, técnica, que haya que resolver inmediatamente. Y si no, vamos a dejar un espacio amplio para la conversación posterior. Entonces, bueno, siguiendo como con, o abordando, mirando ahora otro foco similar, pero también distinto. Sabemos que los contextos de guerra y de conflictos armados de larga data y de desplazamientos forzosos se constituyen en un contexto altamente estresante para el desarrollo psicosocial de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué factores inciden en el desarrollo de la resiliencia y el bienestar de las niñas? Es la pregunta que nos podemos hacer al respecto. Entonces, ahora voy a invitar a la doctora Nicole Álamo, a Nietzsche, a pasar adelante. Ella es psicóloga, magíster en psicología clínica y doctora en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesora asistente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica e investigadora joven del Instituto Milenio para la investigación en depresión y personalidad, MIRAP. Ella presentará en breve entonces el estudio en desarrollo Mujeres palestinas y sus hijos en Chile. Efectos en el bienestar por el proceso migratorio y de la diáspora en contextos de conflictos armados y desplazamientos forzosos. Vamos a esta parte, digamos, vamos a partir primero con Nicole, luego vamos a tener a Nadia Garib contextualizando y finalmente vamos a pedir a Karina que nos presente también los resultados preliminares de un scoping review, de una revisión sistemática. Pero ahí ya les voy a presentar. Bueno. Ya. Buenas tardes. Tal como decía Martina, yo les voy a presentar un proyecto que está en progreso y que dice relación con el bienestar psicosocial de mujeres e hijos migrantes palestinos. Somos un equipo de investigación grande, pero que ha ido creciendo con el tiempo. Partimos algunas docentes de acá de la Escuela de Trabajo Social, de otras unidades de la Universidad Católica, así como también docentes e investigadoras de otros centros y universidades, como es Nadia Garib y Martina Fitzwarren. Oh, perdón, es Martina, mil disculpas. Quienes también forman parte de este proyecto, la profesora Grau está como una investigadora asesora, dada la experiencia previa que ella tiene investigativa en estas temáticas, y tenemos un equipo muy importante para nosotros de ayudantes de investigación, así como también de estudiantes colaboradores que se han interesado en este proyecto y se nos han ido integrando. ¿Por qué hacer esta investigación? ¿Cuál es la relevancia? Sabemos que desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX,
El pueblo palestino se ha visto forzado a migrar por distintas ocupaciones y por distintos conflictos armados. Actualmente se estima, eso lo va a profundizar posteriormente Nadia Garib, pero actualmente se estima que alrededor de 14 millones de personas forman parte del pueblo palestino, de los cuales solo la mitad vive en lo que actualmente se considera como territorio palestino, así como lo que se conoce como la Palestina histórica. Si bien gran parte de estos refugiados se encuentran en países árabes, principalmente Siria, Jordania, el Líbano y algunos países del Golfo, muchos otros están dispersos en distintas partes del mundo y hay un número muy significativo, cerca de 500.000 ciudadanos aproximadamente, que tenemos descendencia palestina, seamos hijos, nietos o bisnietos de migrantes palestinos en los distintos periodos. ¿Por qué Chile? Porque hay algunos investigadores que plantean que se produce lo que se llama una migración en cadena, es decir, en la medida que familiares o personas del mismo pueblo o aldea han migrado a un país en particular, en este caso fue Chile, como les comentaba, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Posteriormente, a partir de 1948, Chile sigue siendo un destino importante de esta migración, junto con el conocimiento que hay en la misma Palestina de que aquí hay diversas instituciones y organizaciones que prestan apoyo a quienes llegan en condición de migrantes o de refugiados. Sabido es también que desde el 47 a la fecha las confiscaciones de tierra y los desplazamientos siguen siendo forzosos y no se han interrumpido. Y tal como plantea Molinero, mientras esta situación no tenga un término, una solución duradera para el pueblo palestino, este éxodo se va a seguir produciendo y por ende Chile va a seguir siendo probablemente destino de más migrantes palestinos. En el 2007 ya hubo un programa de asentamiento financiado por ACNUR y en el cual también participó la Vicaría, quienes nos acompañan en el día de hoy, la Vicaría de la Pastoral Social. Ya hubo un programa de reasentamiento de refugiados palestinos que vivían en Irak a propósito de la guerra que se produjo. Posteriormente, 2018-2019, hubo otro programa de reasentamiento de refugiados sirios. Por lo tanto, es muy probable que la migración árabe y palestina en particular siga teniendo como destino nuestro país. Tal como planteó Olaya Grau, la migración genera una serie de impactos a nivel psicológico y psicosocial, tanto a nivel individual como colectivo. Las diferencias y barreras culturales, idiomáticas, el distanciamiento de las redes familiares, sociales y comunitarias, así como también muchas veces las diferencias religiosas generan un impacto en el periodo que se conoce como de reasentamiento. Cuando esta migración además es forzosa por conflictos armados, es una huida que tiene que realizarse para proteger la vida, todas estas situaciones y todo este impacto es muchísimo mayor, tanto por la etapa premigratoria, la migración en sí, y luego el periodo post-migración, que es el de asentamiento. Como les decía, y tal como planteaba Olaya, hay varias vulnerabilidades desde el género, así como también la clase social, el estatus migratorio, y en particular en el caso de mujeres palestinas musulmanas, también la diferencia desde la religión. Y tal como señalaba también Olaya, ¿por qué centrarnos en la etapa de crianza? Bueno, porque es una etapa mucho más sensible también por todo lo que les señalaba anteriormente de lo pre- y post-migratorio. Pero también por la falta de apoyo en este periodo de crianza, que es especialmente sensible en mujeres que provienen de culturas más colectivistas o más comunitarias, como es justamente la cultura árabe en general y la palestina en particular. El no contar con la familia extensa en este periodo de crianza es muy significativo y tiene un impacto muy importante. Los niños, por su parte, se sitúan en una condición de doble vulnerabilidad, ya que se conjuga el ser niño, la etapa de dependencia propia de la infancia, con la situación de migrante propiamente tal. Y si a esto además le añadimos el trauma de la población palestina que ha estado expuesta desde su nacimiento a conflictos armados, a represión y a vulneración de sus derechos humanos, nos ponemos en el contexto de lo que Herman plantea como trauma complejo. Pero además, en la población palestina en particular y todos aquellos pueblos
que se ven enfrentados a este tipo de conflictos, podemos ver el impacto de lo que se denomina como trauma psicosocial, desde el cual el impacto psicológico y social de la violencia ya no se considera solo como un fenómeno individual, sino que se considera como un fenómeno colectivo y que impacta al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, nos parece muy relevante poder visualizar a esta población que en general desde la investigación en Latinoamérica ha estado bastante invisibilizada, ya que no hay investigaciones que se hayan hecho con población migrante en Latinoamérica palestina. ¿Cuál es el objetivo entonces de nuestra investigación? Muy cortito les cuento que es analizar básicamente la experiencia subjetiva sobre el bienestar psicosocial y las consecuencias del proceso migratorio y de la diáspora en particular en contextos de conflictos armados y desplazamientos forzosos, específicamente desde el relato de las mismas madres y el relato de sus hijos e hijas. Es un estudio predominantemente cualitativo, donde vamos a entrevistar a 10 diadas compuestas por la madre y los hijos e hijas, con niños entre 5 y 11 años, es decir, lo que se conoce como la segunda infancia, mediante entrevistas cualitativas semiestructuradas, en las cuales vamos a incorporar en el guión temático distintos dispositivos para favorecer ese relato. En el caso de los niños, hemos trabajado previamente con dibujos, los cuales han demostrado ser una herramienta muy importante y útil para este grupo etario, pero también hemos trabajado en el contexto del programa de reasentamiento con refugiados sirios, junto con Martina y la Vicaría, con otros dispositivos como fotografías, dibujos, collage exactamente, que también favorecen de manera significativa el relato, sobre todo cuando el manejo del idioma español no es tan acabado. Y las dimensiones de las entrevistas básicamente van a abordar factores psicosociales y de vulnerabilidad en la etapa premigratoria. Muy probablemente las personas, mujeres y niños se encontraban en campamentos de refugiados, por lo tanto eso ya impacta la salud mental y bienestar psicosocial, la experiencia subjetiva respecto a sí mismas y sus hijos, y la experiencia subjetiva de los niños, tanto respecto a sí mismos como a sus madres. Eso es nuestro estudio. Y a continuación las voy a dejar con Nadia Garib, a quien Martina va a presentar, que nos va a contar un poquito más por qué la población palestina, quiénes son los palestinos y la relevancia de realizar esta investigación. Muchas gracias. Bueno, tengo el honor de presentar a la doctora Nadia Garib Musa, hija de padres palestinos y segunda generación del Nakba palestino, psiquiatra de la infancia y adolescencia, psiquiatra de la infancia y adolescencia de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en arte terapia, docente de la Escuela de Medicina y Psicología de la Universidad San Sebastián y psiquiatra infanto-juvenil y docente de residentes de psiquiatría infanto-juvenil del Hospital Roberto del Río con la Universidad de Santiago de Chile. Nadia nos situará en la historia y situación actual de Palestina en Medio Oriente. Así que adelante, por favor. Muchas gracias. Primero, darles las gracias por haber venido hoy. El tema palestino es un tema que hoy está bastante puesto sobre la palestra, ¿no? No nos gustaría que fuese así. Es algo que venimos sufriendo hace 76 años y que hoy vemos ya en su etapa final, ¿sí? Les voy a contar un poco que cuando partimos con este estudio me preguntaron las investigadoras como ¿dónde están los palestinos? ¿Quiénes son los palestinos? ¿Sí? Y era una pregunta que la verdad es que a mí me habría como costado responder, ¿sí? Porque efectivamente yo vengo de una familia palestina, entonces nosotros llevamos como mucho tiempo en esto, pero les voy a contar un poco cómo surge, ¿no es cierto?, el contexto palestino. Hay puntos que son tremendamente importantes de destacar en el contexto palestino. Uno de ellos es que es una población que en un 40% corresponde a menores de 14 años y esto es tremendamente fundamental, ya que es una población tremendamente joven, ¿sí? La situación israelí-palestina tiene varias características particulares que
lo hacen ser una de las situaciones traumáticas más impactantes en este siglo. Uno es que representa un trauma colectivo, ¿sí? Que está todo, digamos, el contingente militar israelí, todas las políticas de apartheid israelí están dirigidas a la población en su totalidad, tanto jóvenes como niños. Quiero recordar que el Knesset aprobó hace una semana el poder encarcelar niños a partir de los 12 años de edad por ley, ¿sí? Los palestinos además son también detenidos y son catalogados bajo la ley militar israelí, no son considerados ciudadanos, ¿sí? No son sometidos a juicio, no van a la ley civil, sino que van directamente a la ley militar. Entonces, en ese sentido, hay varios temas que son como bien puntuales en términos como el trauma colectivo, continuo, crónico. Es decir, es algo que nunca termina, ¿sí? Que comenzó en 1948 y que se ha mantenido hasta hoy. Los acontecimientos violentos que enfrentan los niños en Palestina se prolongan indefinidamente. Generaciones de niños han crecido sin saber más que estos acontecimientos bélicos y dolorosos. Gaza, esta es la sexta incursión que hace el ejército israelí sobre Gaza, esta por lejos es una de las peores. Sin embargo, hay niños que han nacido viendo morir a sus familias, viendo morir a sus amigos y que han vivido en este trauma. Y por otra parte, claramente genera un trauma transgeneracional. Es decir, nosotros somos hijos en Chile, si bien en una condición totalmente diferente de palestinos que se vieron en la obligación forzada de emigrar, que fueron expulsados. Tan particular es la situación de Palestina que hemos tenido incluso que validar nuestras propias escalas de eventos traumáticos. He querido poner aquí dos ejemplos de Abdelaziz y alumnos de la ex Universidad de Gaza. Fue bombardeada al comienzo de la incursión israelí de este año. Él creó dos escalas para medir estrés postraumático en niños, y si ustedes ven una comparación entre la escala que se midió el año 2011, que es la primera que se ve más allá, y la escala que tuvieron que hacer de nuevo el año 2015, ustedes ven cómo, además de incluir un porcentaje mucho mayor de eventos traumáticos en los niños, además de eso, en una población bastante similar, podemos ver que se agrega además tecnología militar, ¿no? Vemos que el 2015 ya el hecho de oír un dron, el hecho de oír bombardeos, el hecho de ver pasar drones sobre las casas genera estrés postraumático. ¿Cómo comienza en el fondo el problema palestino-israelí? Este primer mapa que aparece al fondo es la Palestina histórica, este de aquí. Nosotros antes del año 1948 estábamos bajo mandato británico, ¿sí? En un momento cuando el Imperio Turco Otomano abandona la zona del Medio Oriente, y quedamos a cargo de nosotros, Inglaterra, y otros países árabes a cargo de Francia y de Inglaterra. Inglaterra y Francia se dividen los países árabes en ese momento, y la Palestina histórica queda bajo este mandato británico que es supuestamente un mandato que va a permitir la independencia de los países árabes. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Que Naciones Unidas toma la decisión de la partición de Palestina para poder formar un hogar nacional para judíos en Palestina posterior al Holocausto. Era una forma en que Europa tenía para poder reparar lo que estaba pasando en Europa en ese momento, post-Holocausto, y decide instalar un Estado para judíos dentro de Palestina. Parte Palestina en dos, principalmente la zona azul queda para el Estado que sería el futuro Estado de Israel, y la zona naranja queda para el futuro Estado palestino. ¿Qué es lo que sucede con esto? Sucede que entre diciembre de 1947 hasta enero de 1949, el 50% de la población palestina es obligada a migrar. Hoy día, hace muy poco, no sé si escucharon una noticia de un avión de la FACH que trajo inmigrantes libaneses. Todos ellos pertenecían a esta zona de aquí, a esta zona norte que se llamaba Akka. Ya es una zona turística preciosa que sale directamente al mar, una ciudad muy antigua.
Y si ustedes ven, el límite con la frontera con el Líbano es muy cercana. Entonces, el año 47, ellos cerraron las puertas de sus casas, al igual como lo hizo mi abuelo, originario de la ciudad de Jaffa, el actual Tel Aviv, hoy, unas casas preciosas, todos sus terrenos, y las cerraron con llave y cruzaron a la frontera en el Líbano, esperando que pasara todo este proceso y ellos pudiesen volver. Sin embargo, nunca más volvieron y se constituyeron o se fueron, digamos, a distintas zonas de los países árabes y a otros lugares dentro de Palestina. Entonces, lo que terminó ocurriendo con los palestinos es que hay un porcentaje muy importante que vive en los países árabes en calidad de refugiados, porque era un estatus que se suponía era temporal, donde los palestinos iban a poder regresar en sus hogares, otros que quedaron dentro del territorio de Palestina viviendo como refugiados, fuera de sus hogares, y otros que salieron fuera del país. ¿Sí? Casas, propiedades, las dejaron atrás, todas fueron confiscadas por el Estado de Israel en 1967. Israel termina de ocupar todo el resto del territorio palestino queda reducido a un territorio ocupado que hoy día llamamos Cisjordania y la Franja de Gaza. ¿Sí? A esto quedamos reducidos, lo cual tiene un control militar total, es decir, Israel controla cielo, mar y tierra. ¿Sí? Todo lo que ingresa y lo que sale de la zona Cisjordania. Los palestinos también viven un sistema de apartheid y tienen carnet de identidad de distinto color, tienen patente de distinto color, no pueden acceder a los mismos colegios, no pueden acceder a las mismas universidades, tienen un distinto sueldo y funciona como un Estado colonizante, ya que los palestinos pagan impuestos, el doble de impuestos que pagan los israelíes a Israel. Así nomás, en este siglo. Hoy, más de 4 millones de refugiados palestinos está calculado a través de la Agencia de Naciones Unidas que hay 4 millones de refugiados y hay varias resoluciones de Naciones Unidas que han, en contra del Estado de Israel, que han solicitado, ¿no es cierto?, el retorno de estos refugiados a sus hogares, la compensación en dinero y la compensación en tierras. Pasados al principio en tiendas de campaña, ¿sí? De esta forma, estas son imágenes de 1948, finalmente las familias fueron, este problema no pudieron resolverlo y las familias se fueron instalando en unas especies de campamentos. Entonces hoy uno va a la zona de Palestina, zona de Cisjordania y zona de Gaza, y nosotros vemos que dentro de la zona de Cisjordania, lo que queda, el pedacito que queda de Palestina, y dentro de la zona de Gaza, el 75% de la población es refugiada. Gaza era una zona bastante despoblada, es decir, habían poblados en la zona de Gaza, pero no era tan poblada. Lo que pasó fue que tras 1967 y el resto de la ocupación del territorio palestino, muchos palestinos huyeron a la zona de Gaza. Entonces, la mayoría de los palestinos que viven en Gaza es población refugiada originaria de otros territorios, ¿sí? Además, dentro del territorio palestino se vive en un sistema de apartheid y ocupación. Si nosotros vemos aquí, este es un mapa de Naciones Unidas, de OCHA, vemos que hay dentro del mismo territorio una forma de poder controlar a la población. Entonces los palestinos no pueden circular libremente por este territorio. Una de las cosas que les llama mucho la atención a los palestinos cuando salen fuera de Palestina es que pueden caminar por la calle, ¿sí? O sea, algo que a nosotros nos puede parecer tan cotidiano, ¿no? Con libertad. Israel ha instalado muros que rodean las ciudades palestinas y separan las zonas palestinas de los asentamientos israelíes. Entre medio de esos muros están instalados diversos checkpoints, es decir, puntos de chequeo y de control, que hacen que muchas veces los soldados israelíes sometan a un montón de humillaciones y de tortura a la población en general. Esto no tiene discriminación de edad, no tiene discriminación de género, de absolutamente nada. La violencia tanto política y la ocupación militar que enfrentan los palestinos merma su calidad de vida y es algo que se vive y se respira en el aire.
Finalmente, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, B'Tselem, Yesh Din, que son dos ONG israelíes, y Human Rights Watch, al fin, junto con Naciones Unidas, definen este sistema como un sistema de apartheid. ¿Qué es lo que dicen los estudios? ¿Sí? Yo solo les voy a comentar un par de estudios en relación a lo que dicen principalmente estudios descriptivos y sobre resiliencia. ¿Cómo han podido los palestinos sobrevivir hasta ahora en un sistema de ocupación militar que merma su calidad de vida durante estos 76 años? Primero, creo que es muy importante el significado de la Nakba. La Nakba para nosotros, Nakba en árabe significa el desastre, ¿sí? ¿Y qué significa el desastre? Efectivamente, el perderlo todo. El salir de tu casa, en esto del trauma transgeneracional, en el acompañamiento que estamos haciendo actualmente a los refugiados que llegaron del Líbano, era impresionante el escuchar su relato, que efectivamente era el mismo relato de mi papá, ¿no? Y era el mismo relato de mi mamá. O sea, él me miraba y me decía, me dijeron que tenía que salir de la casa en 12 horas, me pidieron que llenara una maleta de 12 kilos, cada uno de nosotros. ¿Y qué he hecho de 12 kilos de mi casa? Y en mi casa dejé a mi mamá. Bombardearon su casa hace 2 días, la destruyeron completa, su mamá murió en el bombardeo, ¿sí? Y ha sido muy difícil para él el poder procesar la culpa de haberse venido, de él y su familia. Desplazamiento forzoso, experiencias de pérdida, de refugio, la sensación de haberlo perdido todo, la falta de seguridad, la reexperimentación del dolor que se mantiene generaciones tras generaciones, y la sensación de injusticia, ¿no? La sensación de injusticia, de que nadie te escucha, de que nadie te acompaña. Yo creo que esta sensación de injusticia es difícil. Yo entiendo que es difícil para las personas que no lo viven, el cómo lo vive uno, ¿no? Nosotros esto lo hemos conversado más de una vez con Nicole, cuando uno postea, por ejemplo, ayer fue el Día del Médico, ¿sí? Cuando la gente a mí me saludaba, yo no podía evitar pensar en el relato del director del hospital de Kamal al-Auda de la zona norte de Palestina, que era el jefe de la UCI del hospital, que le dijeron que saliera del hospital y no quiso dejar a sus pacientes. Entonces el ejército israelí tomó a su hijo, le dijo salga por la ventana, lo mató delante de sus ojos, ¿sí? Él, independiente de eso, igual no abandonaron a los pacientes. Entonces, ¿qué hizo el ejército israelí? Bombardeó el hospital. Hoy día, gran mayoría del contingente médico está enterrado por sus otros colegas médicos en el mismo hospital. Eso es lo que hoy día se está viviendo en Gaza. Entonces, cuando hablamos de trauma transgeneracional, créanme que nosotros lo vivimos hasta el fondo. La calidad de vida de la tercera generación en un sistema de vida que es totalmente diferente y en la añoranza permanente del retorno, y cómo podemos lidiar con esto. Me gustó mucho este estudio de Wilson, de una escritora británica que estudia esto, porque dice cómo lidian los palestinos con este día a día. Y ella hace este esquema que me parece bastante como explícito de lo que viven los palestinos. En el fondo, cómo navegar, ¿no es cierto?, por el presente a través de algo que es totalmente de lo cual tú no puedes escapar, que es la ocupación, la agresión militar, la pobreza, la violencia, pero para poder navegar a través de este presente necesitas de todas maneras tener la esperanza del escape, ¿no? Y ella se pregunta, ¿dónde logran la fuerza los palestinos? ¿Dónde se enganchan? ¿Dónde logran el resistir el día a día? Los jóvenes de los campos de refugiados suelen utilizar estrategias de afrontamiento como la autoeficiencia y el optimismo. Esto que ustedes ven aquí en Palestina, créanme que es impresionante. O sea, uno cuando va a estos campamentos de refugiados, efectivamente encuentra a los niños jugando en las calles. Participan en actividades que son exigentes para sí y que están bajo su control, como por ejemplo el rendimiento escolar. En Palestina, el poder estudiar y el tener buenas notas es fundamental. La gente hace magíster online, se perfecciona,
estudia muchísimo, ¿sí? El obtener buenas calificaciones o el poner en forma su cuerpo. Exploran constantemente formas de cómo abordar el problema o las tensiones en sí mismo. Otras estrategias de afrontamiento son mucho más colectivas. A mí siempre me habían preguntado y siempre me había llamado la atención el cómo los palestinos en el fondo lidiaban con esto. Yo he ido a Palestina desde que tengo 9 años en etapas distintas de mi vida, porque tengo toda mi familia todavía que vive en Belén. Y empecé a escuchar, cuando partimos con este review, ¿no es cierto? Empecé a escuchar y a ponerle nombre a estrategias que yo había visto más de una vez, pero que no había podido ponerles nombres. Yo les llamaba como mecanismos adaptativos. Por ejemplo, si uno iba a el defender la cultura, ¿no? El creer o sentirse orgulloso de ser palestino. Yo iba a una manifestación, a una protesta, y figuraba el ejército israelí con sus tanques, todo su contingente, digamos, y los palestinos con un tubbale, un oud, y bailaban. Y a mí me parecía súper esquizofrénico eso, ¿ya? O sea, me parecía súper loco, pero después empecé a entender que era su forma de lidiar con esto. Los detienen, los sientan, esto es todo abierto, ¿ah? Entonces uno lo puede ver en los checkpoints, los sientan, los detienen por horas, ¿ya? Y tú los miras y están jugando cartas, están echando tallas, todos andan con cartas porque saben que los van a detener, entonces que van a estar ahí sentados mucho rato. Es una cosa muy como es casi una psicosis, ¿ya? Pero después entendí que era la única forma de lidiar con esto, porque la otra forma es querer morirse. Y para los palestinos eso no es algo que esté presente, ¿sí? Colectivas, los individuos son parte de una comunidad, resuelven sus problemas, obtienen apoyo dentro de las redes comunitarias, ya que no se dispone de asistencia profesional. Por lo tanto, el apoyo de las familias y grupos de la comunidad son vitales. En el campamento de Jenin hay un teatro, un teatro que lo armó un israelí, ¿sí? Que se llama el Teatro de la Libertad, The Freedom Theater. Lo pueden buscar en Instagram. Ellos lo que hacen es trabajar estrategias de dramaterapia para poder enfrentar la ocupación. Ese teatro ha sido demolido alrededor de 7 veces. Al israelí que lo construyó y que era el director del teatro, lo mataron en la puerta del teatro y ha ido cambiando de director a medida que han pasado los años. Han tomado presos ya a 2 directores y han matado a 2 directores más en la puerta del teatro, ¿sí? Y ellos siguen en esto de la dramaterapia y es una forma de poder resistir. Niños que viven en campamentos de refugiados muestran altos niveles de fortaleza, siendo más resilientes, optimistas y satisfechos con sus vidas, incluso de los niños que viven en zonas rurales y urbanas. Casi imposible esto. Se ha descubierto que sistemáticamente tienen una buena crianza indicada por seguimiento, apoyo y afecto. Esto es otra cosa que tienen los palestinos y que yo creo que aquellos que tienen amigos palestinos lo deben saber, ¿no? O sea, que es una cosa que también se respira en Palestina, que es el afecto. Los palestinos, los árabes en general, son muy, muy, muy cariñosos, son muy afectuosos, muy generosos. Y en Palestina esto se respira y yo creo que efectivamente es algo que también hemos podido ver, lamentablemente, después de los últimos acontecimientos en Gaza, hemos visto en el fondo cómo los vecinos se apoyan, cómo están viviendo juntos, y yo creo que esa efectivamente es la base de la resistencia. Por último, decir que yo personalmente llevo muchos años en este proceso, nunca se me había ocurrido estudiarlo, ya esto de estudiarlo surgió a raíz de darle una vuelta a esto. Llevo muchos años, los primeros años con gente que venía a mi casa y yo era muy chica. Me pasan cosas tan extrañas como que el otro día llegué a hacer clases a la universidad y había un chico sentado y se me acerca y me dice: hola, mire, yo llegué hace 4 días de Palestina y la googleé y vi que usted pertenecía a la comunidad y necesito que me ayude. Y yo digo como, sí, claro, claro que te voy a ayudar. Y de ahí meterlo como una red donde nosotros efectivamente, la comunidad palestina a lo largo del tiempo se ha organizado por todo lo que hemos vivido finalmente, nos hemos organizado en red para poder acoger a todos estos migrantes.
Es un proceso muy difícil. A mí personalmente me desgasta muchísimo, pero a la vez me enriquece, ¿sí? Creo que es muy importante esto de estudiarlo, de ponerlo sobre el papel, y espero que a este estudio se sumen muchísimos más. ¿Por qué? Porque tenemos que finalmente publicar y tenemos que mostrar lo que hoy día estamos viviendo para que no ocurra nunca más. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. Cuesta hablar después de eso. Em, sí, yo creo que tenemos ahí como una responsabilidad como comunidad académica en términos de generar buena investigación, ¿cierto? Y que dé voz a las personas que no están siendo escuchadas. Entonces, en ese sentido, bueno, la invitación es a seguir. Y ahora voy a pedir a Karina Manríquez Reyes, psicóloga, que es psicóloga y magíster en psicología clínica de adultos de la Universidad de Chile. Ella es estudiante de doctorado en psicoterapia, que es un programa conjunto de la Pontificia Universidad Católica con la Universidad de Chile. Y además es estudiante de MIDAP y participa del equipo de investigación. Entonces ella va a compartir los resultados preliminares de una revisión sistemática bibliográfica, un scoping review, sobre lo que es salud mental y resiliencia en niñas y niños palestinos y sus madres. Por favor. Gracias, Martina, por la presentación y a Nadia también em, por ponerle pasión también y un sentido más profundo también a todo esto que estamos haciendo. Y bueno, yo voy a presentar los resultados preliminares de una revisión de alcance que estamos haciendo con el equipo de investigación. Nicole ya habló respecto de nuestros propósitos respecto de lo que queremos estudiar, y dentro de la fase previa de recopilación de bibliografía pertinente, nos empezamos a preguntar básicamente como pregunta clave, ¿no? ¿Qué se sabe actualmente sobre la salud mental y la resiliencia de niños y niñas palestinos de segunda infancia y de sus madres, que es el grupo con el cual queremos trabajar en esta investigación? Este trabajo lo hemos venido haciendo con el equipo hace un par de meses y nos hemos basado en los principios de la guía Prisma de la APA para este tipo de revisiones. Estos son los indicadores de búsqueda que definimos y buscamos en 3 bases de datos de revistas científicas. Hay que destacar que parte de la construcción de los indicadores de búsqueda tuvo mucho que ver con la facilitación que nos hizo Nadia respecto a conocer quiénes son las personas palestinas y en el fondo cómo los buscamos, ¿no? Ha sido parte también, yo digo que ella es nuestra mediadora intercultural acá en este estudio. Y bueno, la metodología, este es como el diagrama de todos los artículos que fuimos revisando. Primero encontramos un número bastante dispar en las diferentes bases. Llegamos a un total de 106 estudios preliminares y de varias fases de revisión, en donde primero hicimos un filtro inicial y luego el equipo completo se distribuyó en base a los criterios de inclusión y de exclusión, la revisión profunda de cada uno de los artículos. Y finalmente llegamos a seleccionar 13 que cumplían con los criterios que nosotros habíamos establecido y que de una manera, digamos, como abstrayendo lo que cada uno de estos artículos nos proporciona, yo les voy a presentar los resultados preliminares. Entonces, los criterios de inclusión que definimos, que bueno, el estudio estuviera enfocado en población de madres y o niños palestinos entre 15 y 13 años. Extendimos un poco más la etapa de segunda infancia debido a las características evolutivas de los niños, particularmente en el contexto palestino, que también coincidía con cómo los estudios definían los rangos de edad. Buscamos artículos de investigación que fueran empíricos y independientemente si tuviera metodología cualitativa o cuantitativa, y que dieran referencia o evaluaran algún indicador en salud mental.
Incorporamos programas de intervención, nos abrimos también a revisar percepción de profesionales, pero bajo alguna metodología específica, y también incorporamos un estudio sobre propiedades psicométricas que diera cuenta de los niveles de salud mental de los niños que habían participado en esa investigación. Y bueno, los criterios de inclusión dejamos fuera otros idiomas que no fueran inglés, español o alemán, también algo que no presentaran resultados sistematizados y artículos teóricos, capítulos de libros, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros definimos? Bueno, en términos generales los resultados nos muestran que lo que pudimos obtener fueron todos los artículos en inglés. El periodo de publicación lo dejamos abierto y nos dimos cuenta que era un periodo bastante amplio, desde 1991 el primer artículo hasta el 2024, 2023 que diga, y la gran mayoría están concentrados desde el 2017. También están principalmente centrados en niños, y eso es parte de los resultados preliminares, que vemos que al menos desde la investigación, las madres en relación a la salud mental no están visibilizadas como sujeto de estudio o solamente son incorporadas en estos estudios como informantes clave de la salud mental de sus niños. No habían estudios específicos sobre la salud mental en contexto de maternidad. Las zonas geográficas, habían varios estudios concentrados entre la Franja de Gaza y Cisjordania y había uno que comparaba población palestina que vivía en la zona de Nazaret. También habían estudios que comparaban algunos grupos entre zonas urbanas y rurales. La mayoría de los estudios obedecen a campos de refugiados. Y hay un solo estudio que también incorporamos que obedece a un estudio de caso de un niño palestino que residió en el Líbano y que emigró como refugiado a Canadá. Y finalmente, en términos de la metodología, la verdad es que es bastante surtida. Tenemos 7 artículos con metodología cuantitativa, 5 con metodología cualitativa y un artículo con metodología mixta. Estos son los nombres de los artículos, no nos vamos a detener acá, pero nos vamos a ir sí a los resultados que los estamos clasificando en 2 áreas, que tienen que ver con salud mental y resiliencia. Y respecto de la salud mental, les voy a hablar en concreto de 3 áreas, que es donde podemos ya empezar a sistematizar los resultados. Primero, los estudios en general muestran una alta exposición a una variedad de experiencias traumáticas en los niños, también altas tasas de problemas de salud mental. Y también un aspecto importante es la modulación del contexto social en la salud mental de estos niños. Entonces, ¿qué pasa respecto de la exposición de experiencias traumáticas? Es bastante interesante ver que algunos estudios sitúan la recopilación de datos después de eventos políticos sociales específicos, lo que obviamente hace que la población haya estado expuesta a mayor cantidad de experiencias traumáticas, pero también hay estudios que en épocas de relativa calma muestran igualmente que, al menos, por ejemplo, en este estudio de Veronese, cerca de la mitad de los entrevistados reportaron exposición a más de un evento de violencia política, lo que quiere decir que la exposición a experiencias traumáticas no es solo limitada a los momentos de bombardeos, de violencia más extrema, sino que es una vivencia sistemática a lo largo del tiempo. Hay otros estudios que tras, por ejemplo, sucesos específicos como los ataques en 2014, por ejemplo, podemos ver un alto porcentaje de niños, un 84%, que declaran haber presenciado bombardeos, incendios o arrasamiento en zonas residenciales, sobre 70% profanación o destrucción de mezquitas, y eso vamos a ver que tiene un daño significativo para la comunidad palestina por la identidad y también el nexo espiritual que tienen también. Y en altas tasas también otro tipo de experiencias. Por ejemplo, también tras la operación militar israelí del 2012, también el equipo de Veronese pudieron pesquisar exposición directa a eventos traumáticos relacionados con la guerra sobre un 70% en niños y sobre un 52% en las niñas. Respecto a los problemas de salud mental, acá hay varios elementos que son interesantes de visualizar. Hay varios estudios que muestran que los niños en general presentan altas tasas de problemas de salud mental en un espectro amplio. No solamente estrés postraumático, también otro tipo de trastornos psiquiátricos. Y, por ejemplo, en la época posterior a la primera intifada también habían algunas mediciones que reportaban problemas de conducta y afectación psicosomática en los niños y algunos síntomas, por ejemplo, depresión, miedo a los soldados, ¿no? Miedo a dejar la casa. O sea, esas son como consecuencias específicas de este contexto.
Y también, en cuanto a la población en Franja de Gaza, la verdad es que cuando se ven comparaciones de estudios, la población de Gaza suele mostrar tasas más altas de problemas de salud mental. Quizás tendrá que ver con el nivel de asedio que en esta zona viven. Y también acá hay algo interesante que estos autores reflexionan de que la evitación aparece como un mecanismo adaptativo, algo que en términos clínicos consideramos como un problema. En este contexto aparece como un mecanismo de afrontamiento. Y en el caso de las niñas se aprecia un mayor impacto psicológico en el afecto negativo, intrusión y evitación. Y la amortiguación de los síntomas va disminuyendo conforme avanza la edad. O sea, los niños más pequeños presentan menos síntomas, problemas de salud mental, y a medida que la edad va aumentando, la resiliencia también parece que hace menos efecto. Probablemente la exposición crónica va agudizando los problemas de salud mental y ya la persona empieza a presentar problemas mucho más marcados. Los niños más pequeños parecieran ser como los más protegidos, entre comillas. Por otro lado, algo interesante es que en este estudio, el más reciente, se habla de la modulación del contexto social. Estos autores lo que lograron ver es que habían dos subtipos de trastorno de estrés postraumático presente en los niños, y uno le llamaron el socialmente preservado, que tenía menor sintomatología, y son aquellos niños que mantienen un nivel de apoyo y funcionamiento social a pesar de las experiencias traumáticas. Y hay un trastorno de estrés postraumático que le llamaron socialmente debilitado, que presentan precisamente los síntomas más graves, y son aquellos que perciben un apoyo social más disminuido. En cuanto a la resiliencia, si tuviéramos que hablar en términos como de qué ideas nos hablan de la resiliencia en este grupo, primero por un lado tenemos el concepto de agencia y resistencia, y por otro lado la satisfacción vital como un factor protector. Y en cuanto a la agencia, bueno, la definen los autores como la capacidad de los niños para actuar y movilizar recursos individuales y colectivos disponibles en su entorno. Hay un estudio en particular que trató de ver la relación entre la agencia, la satisfacción con la vida y la sintomatología traumática, y identificaron a través de un modelo empírico de que la agencia genera una disminución en la sintomatología traumática, pero a través de la satisfacción con la vida. Eso es algo que podría ser llamativo desde la mirada occidental de cómo puede haber satisfacción con la vida en un contexto tan adverso, ¿no? Pero al menos esto sí se pudo pesquisar. También, en general, los niños muestran niveles medio altos de satisfacción vital, también es bastante llamativo, al menos desde la mirada occidental, pero estos niveles son más bajos en los niños que viven en campos de refugiados y en Franja de Gaza. Al parecer, en esas zonas puede ser también de que la calidad de vida es más baja, y presentan también mayor exposición a violencia política. Por lo tanto, ellos presentan las tasas más complejas en términos de satisfacción vital. Nuevamente, a mayor edad, los niños disminuyen los niveles de satisfacción vital y disminución de estos factores protectores. Y también lo otro es que los niños en general se visualizan, eso viene más desde los reportes cualitativos, como miembros de una comunidad en resistencia. Aquí quisiera irme a un concepto más específico sobre la agencia espacial, que también se ha estudiado, que tiene que ver con la agencia que se despliega en las prácticas socioculturales como en los contextos en donde aparece el juego, la escuela, los lugares de culto. Mucho de lo que decía Nadia sobre esto de ocupar los espacios públicos, eso también se ha definido como agencia espacial, y hay unos estudios muy interesantes donde los niños, paseando por los campos de refugiados donde viven, le muestran a los investigadores cómo ellos sobreviven y resisten a todas estas experiencias adversas, e incluso dibujan también en dónde se encuentran los espacios que ellos sienten como protectores, por ejemplo, la mezquita o la escuela, y también los espacios familiares. Entonces, el uso del espacio desde la narrativa de los niños aparece, por ejemplo, el rol de la mezquita como un lugar de resistencia espiritual, la escuela como una fuente de felicidad y superación personal también, muy relacionado a lo que Nadia ha visto, al menos en su experiencia más personal allí también en Palestina. Espacios internos, esto también es interesante, como por ejemplo el hogar como un espacio de protección y seguridad. Ahí cabe preguntarse qué pasa entonces cuando ese espacio es invadido, ¿no? También espacios comunitarios donde hay diversión y participación activa, y también los espacios al aire libre, incluso dentro de los campamentos. O sea, incluso pese a la ocupación, los niños utilizan estos espacios como lugares de juego,
en donde ellos despliegan en el fondo formas de resistencia y que eso hace la resiliencia que ellos comparten con adultos y también entre ellos mismos. Entonces, como para ir cerrando las discusiones preliminares, esto es como una reflexión anticipada a lo que nosotros tenemos que discutir como equipo. Pero elementos importantes, lo que podemos tomar en términos generales es que los niños palestinos aparecen como un grupo vulnerable, efectivamente, pero igualmente resiliente. Y los grados de afectación y de traumatización son distintos y dependen de muchos factores en donde las variables contextuales también juegan un peso importante. ¿Y a qué quiero rescatar con esto? Que no se puede mirar a esta población bajo un estereotipo o una mirada única de cómo responden frente a estas adversidades. Y aquí quiero reflexionar un poco sobre el imaginario que tenemos de las víctimas de violencia, esta visión más paternalista que muchas veces podemos tener cuando investigamos con población vulnerable, donde aparece mucho la idea de alguien que sufre y que está netamente concentrado en el dolor. Y aquí también esto nos confronta mucho con la visión occidental de la resiliencia. En Occidente tenemos una noción de resiliencia más bien individual, más bien de potenciar la autocapacidad, de desarrollar recursos personales, por ende individuales, y acá tenemos una resiliencia más bien colectiva. Y todo esto obviamente viene a debatir, a que repensemos también cómo miramos desde Occidente lo que es traumático y el discurso político respecto del trauma. Aquí quiero destacar una idea particular, algunas ideas de algunos autores. Por ejemplo, Matsumoto y Jones nos señalan las culturas reducidas a estereotipos como es una limitación en la comprensión de las diferencias. O sea, no podemos mirar a la población palestina como una población como unificada donde todos son iguales. Hay que mirar también esas particularidades. Y por otro lado, Marshall, en uno de los estudios que están incorporados en esta revisión, hace un análisis crítico de los documentos de organismos organismos de ayuda humanitaria para niños palestinos, en donde hace toda una crítica a cómo se ha representado el imaginario del niño palestino en Occidente para buscar ayuda y financiamiento de estos programas, en donde se ven a los niños como niños vulnerables, traumatizados, pero potencialmente peligrosos, en esta idea de que se pueden transformar en niños violentos. Y eso también habla de una política, de cómo se mira desde lo político el trauma. Y finalmente, también nos habla de cómo la mirada clínica del trauma muchas veces nos hace reducir a las personas a un conjunto de síntomas psicológicos y transforma una lucha política colectiva por la autodeterminación en una lucha individual por la autoestima. Y eso es lo que muchas veces estos organismos internacionales proponen en sus manuales de intervención, de promover que estos niños desarrollen resiliencia individual y autoestima, que es una mirada finalmente occidental de la resiliencia. Entonces acá tenemos el gran desafío de generar una investigación reflexiva, ¿no? Y culturalmente sensible. Tenemos que mirar cuáles son los efectos en la salud mental de esta población desde sus conceptos, desde su cultura, desde sus paradigmas también, de manera de que no establezcamos previamente conceptos que nos lleven a estereotipar a esta población. Bueno, y eso es la presentación que tenemos por nuestro lado. Muchas gracias y agradecer también al equipo que ha sido también muy importante en todas estas reflexiones. Muchas gracias, Karina. Bueno, para seguir, digamos, bueno, hemos hecho un recorrido, ¿cierto? Como de un poco como tratar de comprender o identificar ciertos aspectos que tienen que ver con la migración y sus efectos en la salud mental de niñas, niños y sus familias o las figuras significativas protectoras, tanto en América Latina como la migración en América Latina, en Medio Oriente, particularmente en la población palestina. Y sin duda, digamos, esto también genera un desafío, ¿no? Un desafío de qué hacemos o cómo abordamos desde comunidad de acogida, cómo podemos, qué hacemos, cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos, cómo
intervenimos, digo yo, entre comillas. En ese sentido, entonces, porque claro, como comunidades de acogida, entramos en contacto con personas que traen otras realidades, otras experiencias de vida, ¿no? No son grupos heterogéneos, ni hay claro, ni responden al imaginario que tengamos, sino que son personas que necesitamos conocer. Y ello implica entonces una serie de desafíos para el encuentro y trabajo conjunto. Entonces, en ese sentido, ¿a qué se ven enfrentados los equipos que trabajan con personas en situación de migración, particularmente de migración forzosa, ¿no? Eh, bueno, Nicole hablaba del trabajo que hicimos en su momento junto con la vicaría, o apoyamos a los equipos de la vicaría en el trabajo que estaban haciendo con las familias sirias, y estos eran los temas. Entonces, en este contexto voy a invitar ahora a la doctora Bárbara Bräutigam, nuestra invitada de Alemania. Ella es psicóloga, doctora en psicología de la Universidad Libre de Berlín, profesora de psicología, counseling psicosocial y psicoterapia del Departamento de Trabajo Social, Educación y Capacitación de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Neubrandenburg, Alemania. Ella va a presentar los resultados de una intervención de bajo umbral con mujeres refugiadas de Medio Oriente realizada en Alemania desde la perspectiva de los participantes. Entonces, ella va a presentar el No quiero agobiarte, counseling psicosocial y psicoterapia de bajo umbral con mujeres refugiadas de Afganistán y Siria. Muchas gracias para la invitación. No es tan fácil de empezar porque las presentaciones antes fueron muy tocantes, muy emocionales. Y bueno, yo soy alemana, tengo raíces alemanes, un abuelo fue judío, otro abuelo fue nazi, entonces tengo dos páginas o dos lados en mi familia. Un lado de perpetradores y un lado de víctima. Y yo personalmente estuve 4 veces en Palestina, en Nablus y Ramallah y Hebrón, en un marco de un proyecto que hicimos con las universidades palestinos. Y para mí fue muy impresionante que tú describiste. Yo vi los muros, yo vi la injusticia, yo vi, como se dice, apartheid. Eso existe, eso es así. Bueno, tú sabes mejor. Pero estuve también con mis hijas en Israel y nosotros visitamos Yad Vashem. Nosotros vimos todo el trauma que causaron los alemanes contra los judíos. Y por eso para mí es una historia muy, muy complicada. Y no solamente para mí, claro, para toda la gente, pero es que en Alemania, por ejemplo, entonces voy a terminar esa cosa, pero en mi departamento de la universidad tenemos una colega judía que se siente muy amenazada por la situación en Berlín y por este clima. Y tenemos otros colegas como que ven esta injusticia insoportable que tienen sufrir la población de Palestina. Sí. Sí, pero eso me toca y me mueve. Y, bueno, pero muchas gracias para las presentaciones antes.
Pero eso quizás es importante para mi contexto. Mi enfoque ahora es más práctico, es menos de investigación y mi título, no quiero agobiarte, es una cita de un paciente de Afganistán que voy a presentar un poco más tarde. Y el marco donde nosotros trabajamos es un centro psicosocial en Neubrandenburg, fundado en el año 2023 y surgió de un proyecto de investigación. Y como Martina dijo, migración es un fenómeno político y es importante decir que el discurso en Alemania, y no solamente en Alemania, y en casi todos países europeos y también en los Estados Unidos cambió, porque unos años antes nosotros decimos, bueno, decimos bienvenido a los refugiados, decimos bienvenido a la gente que sufrió tanto. Pero ahora, bueno, probablemente vosotros veis en las noticias, dicen, bueno, la migración es demasiado. No podemos tolerarlo, la migración tiene que ser reducido, o mejor, nosotros tenemos que evitar migración. Es un discurso absolutamente loco y es muy, muy difícil para la gente y para los refugiados viven en un país o en países y en contextos donde la mayoría dice, no os queremos, ¿ya? Vosotros estáis demasiado. Y entonces la asistencia psicosocial a los refugiados en Alemania se limita a enfermedades agudas en los primeros 18 meses. El tratamiento psicoterapéutico de las enfermedades mentales solo se autoriza en casos excepcionales. A los refugiados se les niega por la ley psicoterapia a pesar de que es el tratamiento de elección para muchas enfermedades mentales. Eso es el marco. Bueno, voy a cortar un poco mi presentación para tener un poco más tiempo para discutir. Creo que una cosa muy importante es el trabajo de proximidad en los centros de primera acogida, porque es totalmente diferente en comparación de trabajar en la oficina, porque el contexto es totalmente diferente, con mucho ruido, con mucho... no con mucha seguridad para la gente y no es posible trabajar como psicoterapeuta como en otros contextos. Entonces, entonces quiero describir un poco este tipo de trabajo. Hay una sensibilidad variable a las interferencias y niveles de ruido ambientales durante las sesiones de counseling y es muy importante de ver de reacciones diferentes de la gente que trabaja en estos alojamientos en las acogidas, porque por una parte dicen, bueno, es muy ayudable que terapeutas o trabajadores sociales vienen y hacen counseling con los refugiados, y para los otros es más como una molestia, porque dicen, bueno, cuando preguntan los refugiados, entonces tienen algo, y si no preguntan, probablemente pueden trabajar así. Y eso es importante. Y en el año pasado supervisé una tesis doctoral sobre cómo y si es posible trabajar psicoanalíticamente con niños en
en una primera acogida. Y eso fue muy interesante porque durante más de un año la investigadora con formación psicoanalítica ofreció a los niños la oportunidad de acudir a ella casi todos los días y establecer contacto no verbal, sobre todo con la ayuda del juego Squiggle de Winnicott. Quizás tú conoces, para ayudar a los niños a procesar las experiencias estresantes y traumáticas. Y eso fue muy, muy interesante. Fue un estudio cualitativo, lamentablemente solamente en alemán, pero para mí fue muy, muy interesante. Bueno, acá tenemos la dinámica familiar típica en el contexto de la huida y la traumatización, y Olaya y también en la segunda presentación mencionaba que hay varios círculos viciosos en esta dinámica, y es claro que el estrés traumático de los padres tiene un impacto grave a los niños. Pero el círculo vicioso es el aumento de la preocupación en dos lados. Y ese fenómeno es descrito la primera vez, o cuando yo detecté la primera vez de autores chilenos durante la dictadura, cuando describieron muy, muy bien cómo los padres preocuparon con los niños y no quisieron que los niños enteraran algo de su light, de su sufrimiento, y viceversa. Los niños no quisieron que los padres tienen una idea de qué preocupaciones ellos tienen. Bueno, entonces estoy con mis casos. Me gustaría describir dos casos de pacientes que estoy tratando actualmente, que son muy diferentes y que, en mi opinión, ilustran toda una serie de ilustran toda la heterogeneidad del sufrimiento. La paciente siria es el caso primero que presento aquí. Fue y es muy difícil de establecer contacto. Ella es muy exigente y gravemente traumatizada. Y dice siempre: yo confío a nadie, ni a ti, y tú eres, yo soy responsable, que yo pueda confiar en ti. Y nosotros hasta ahora trabajamos casi medio año juntos y pasa, no quiero decir que pasa nada, pero pasa muy, 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 muy poco. Y, y ella siempre dice: quiero contarte que lo vi, y son cosas muy traumáticas. Y también en Siria con la organización de terror vi mucha gente muerta, pero cuando empieza a contar, ella pierde su conciencia. Sí, se disocia. Eso es muy complicado. Y la otra paciente, la paciente afgana, por otro lado, también reaccionó con disociación. Ella no podía andar y tenía que estar todo el día en la cama, pero en contrario, muy amable y sobreadaptada y condescendiente en el contacto, y siempre tiene miedo de agobiarme como terapeuta. Entonces es muy diferente, pero reaccionan los dos con el fenómeno de disociación.
¿Cuánto tiempo tengo? 5 minutos. Entonces, sí, por último, me gustaría presentarles el modelo de una colega jordana que tiene mucha experiencia en el trabajo con mujeres y familias musulmanas. Este enfoque se centra en la importancia de preguntar explícitamente a las mujeres y las familias sobre su trasfondo espiritual. Olaya mencionó también, y también en comprender cómo ellas mismas pueden entender y categorizar sus problemas y sufrimientos. Y esto implica a menudo, por ejemplo, preguntas sobre el sentimiento de culpa, pero también se trata de entender las normas familiares, tanto habladas como tácitas, por ejemplo, quién hablan primero, a quién hay que mostrar un respeto especial, etcétera, etcétera. Y por último, se trata de la pertinencia de las sugerencias de intervención. Por ejemplo, ¿es factible o es posible que una mujer golpeada por su marido simplemente la abandone? A veces o a menudo no es tan simplemente y es muy difícil encontrar una manera de intervención que es adecuada para la familia, pero también para el trabajador social o para la psicoterapeuta que recomienda. Y eso es difícil. Entonces, el psicoterapeuta alemán Abdallah Steinkopf ha proporcionado un modelo de enseñanza de habilidades parentales interculturales. Y eso es muy interesante porque ella consideró también los valores culturales, pero también subrayó la importancia, por ejemplo, de una educación no violenta, no violenta, sí, porque como tú dijiste que a veces es muy problemático que el sentimiento de autoeficacia tiene un relato, un contexto con el Verhalten, con la conducta violenta, ¿sí? Y entonces tiene una causa muy, muy fuerte con la educación de los padres. Y por eso es muy importante, sí. Y dentro de este modelo, dentro de esta idea de educación cultural, hay 5 módulos, perdón, 5 módulos de formación intercultural. Aprenden algo sobre los modelos de vinculación, aprenden algo sobre la comunicación no violenta, reciben conocimientos pedagógicos y también trabajan en su autocuidado. Bueno, entonces es mi última es mi última slide, right? Las consideraciones en el contacto con mujeres refugiadas de Oriente Medio y sus familias en mi opinión, es muy importante comprender el marco de valores respectivo y tratarlo con sensibilidad, reconocer y aceptar los límites de la acción y la intervención y al mismo tiempo no desviarse de ciertas máximas o principios. Y en mi opinión, esto se aplica sobre todo al punto de la crianza no violenta de los hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Invitamos ahora, porque ya estamos
nos quedan 10 minutos, la verdad. Pero invitamos ahora a las expositoras acá adelante a abrir el diálogo, ¿ya? Así que vamos a poner 2 sillas más y invitamos entonces a Olaya, a Bárbara, a Karina, a Nadia y a Nicole a sentarse aquí adelante. Ahí Ahí sí. está, sí, perfecto. Bueno, vamos a abrir entonces el micrófono a preguntas de parte de ustedes, a comentarios, reflexiones, impresiones, lo que quieran comentar. Siempre cuesta un poco al comienzo, ¿verdad? Además ha sido contundente todo lo que hemos compartido y escuchado y sentido probablemente también, ¿no? Lo que nos ha llegado. Em, Quienes nos acompañan de manera online también pueden levantar su mano y abrimos el micrófono para que puedan participar. Eso, súper. Sí. Quizás voy a abrir yo no sé si hay pregunta o si no voy a hacer como una pregunta yo aquí. Sí, perfecto. Voy yo. Les quiero agradecer a todas las presentaciones, de verdad, como dices tú, son temas muy sensibles que además algunas de ustedes las tocan de muy cerca. Entonces, más que una pregunta, yo quería como comentar eso y quizás ustedes pueden comentar también cómo lidiar desde la perspectiva del investigador con tomar esa distancia necesaria para procurar estar bien. Eso. Gracias, Carola, por la pregunta. ¿Quieres partir tú, Nadia? Em, Mira, a mí siempre me hacen esa pregunta y me lo hacen mucho los becados de psiquiatría infantil, en particular cuando parten la especialidad. Em, yo estoy acompañada todo el día por un becado, pero mi, mi box es como divertido porque ayer justo llegó una de las becadas, abrió la puerta y cerró y me dijo, ¿está ocupada? No, le digo yo, pasa, necesito autorregularme. Entonces yo le digo que es el espacio como de autorregulación. Y siempre me hacen esa pregunta, como ¿cómo lidio? Yo no sé si uno puede tomar una distancia emocional. Yo soy súper honesta en lo que te estoy diciendo. Yo no logro tomar una distancia emocional. No logro hacerlo. Me vinculo afectivamente con los refugiados con los cuales comparto. Me vinculo afectivamente con mi familia. Se me parte el corazón cada vez que me vengo de Palestina. También cuando estoy con ellos me agoto mucho físicamente, me da mucho sueño, pero hago lo que hacemos los terapeutas con respecto a los factores protectores. Es decir, me autorregulo desde ahí. Hago mucho deporte, trato de poner mucho énfasis. Yo tengo que decir que eh, em, desde siempre nosotros hemos llevado esta herida, pero después de los últimos acontecimientos del 7 de octubre, la verdad es que eh, la vida ha sido mucho más difícil para nosotros, mucho más difícil. El otro día veía a una chica palestina en una protesta que lloraba y decía, ¿cómo pretenden que nosotros sigamos con nuestras vidas? Como si no pasara nada. Yo no puedo seguir con mi vida como si no pasara nada, me cuesta mucho el día a día. Eso provocó una serie de crisis emocionales, como cambiarme de trabajo, una serie de cosas, pero también yo creo que impulsó un poco esto de que es algo muy palestino, ¿ah? Que es como divertido, porque al final es algo muy palestino, de empezar a hacer, como de agarrar esto del sartén por el mango. Yo en un momento dije como necesito hacer algo en concreto y surge lo de la investigación. ¿Ya? Y creo que eso también me ha dado como sostén y soporte. Hago harto deporte, me junto mucho con mis amigas,
conversamos mucho de lo que nos pasa, nos permitimos transitar por este duelo. Y ha sido muy difícil. Yo al principio mi marido me miraba y me decía, por favor, no llores más, por favor. Y yo le decía, permíteme transitar por esto. Y hay momentos que tú vas a mi casa y toca la hora de cenar y estamos todos hablando de esto y todos lloran. Y hay que transitar por esto nomás. Hay cosas que no están en nuestro alcance, yo creo que uno lo comprende, pero también me es gratificante igual ayudar a otros. Tengo que decirlo, aunque suene un poco ególatra, entre comillas ególatra, pero el ver que hay un chico que puede tocar la puerta y que puede googlearme y venir venir a buscarme es algo que me parece sorprendente. O sea, una familia que recibimos hace alrededor de 2 meses fue una mujer con sus 4 hijos que tomó un pasaje a Ecuador, Palestina, del sur del Líbano también. En Ecuador los palestinos no necesitan visa. Vendió cosas, tomó este avión, llegó a Ecuador y de Ecuador transitó clandestinamente hasta llegar a Chile. En Chile tomó un taxi y le mostró el Club Palestino. ¿Por qué? Porque lo había googleado. Entonces cuando llegó al Club Palestino, ella habla solo árabe, entonces yo tengo la suerte de hablar árabe. Y yo creo que eso, estaba escuchando tu presentación y yo efectivamente trabajo desde lo terapéutico también con los palestinos y los acompaño. Y claro, la barrera idiomática es un tema en el trabajo con los refugiados y en mi caso no la tengo. Y lo otro que también me pasa es que ellos me cuentan cosas que yo ya sé. El otro día estaba hablando con uno y me decía, y echo tanto de menos comer manaquish, de esos que vendían en la calle. Yo he comido eso. Entonces yo le dije, sí, es verdad, pero lo podías hacer en la casa. Si acá igual lo podías hacer, si venden zátar. ¿Dónde venden zátar? Es un patronato, te voy a dar el teléfono. O sea, eso que parece una cuestión súper como cotidiana, para ellos es un alivio. Entonces, en el fondo yo de esa forma lidio un poco con esto, pero yo entiendo que es un duelo por el cual nosotros tenemos que pasar. Lo entiendo como tal. Yo no tengo que decirlo, voy a ser súper honesta en esto, yo no me esperaba esto, no me lo esperaba. Yo siempre tuve fe en que las cosas fueran diferentes. Hoy día tengo mucha menos esperanza, escucho con atención a la gente que la tiene, pero creo que no estamos pagando una deuda histórica que no nos corresponde pagar, porque a nosotros no nos corresponde pagarla y el mundo nos está haciendo pagarla. Supongo que el mundo tomará conciencia de eso en algún momento, pero no va a ser ahora. Entonces yo lidio así con esto nomás, pues. ¿Qué voy a hacer? Y ahí con la Nicole nos juntamos y también y con las amigas y nos abrazamos y compartimos. Y yo recibo muchas personas de la comunidad, porque nosotros somos una comunidad muy grande, que está tremendamente afectada, muy afectada. Los niños están muy afectados también. O sea, mi propia sobrina, al principio tuvimos que distanciar un poco esto, porque al principio no podía dormir. Y se levantaba y le decía al papá, se están muriendo los niños. En Palestina se están muriendo los niños. Y entonces nosotros estamos súper vinculados con Palestina. Entonces tenemos que transitar por esto y otra cosa que yo creo que es importante es que es volver a la psicoterapia, que es algo que nosotros como terapeutas siempre necesitamos, pero a veces como que pasan periodos en que uno está mejor y no lo hace. Y a esto me ha traído a mí muchas personas que han vuelto en el fondo a buscarme por eso, y yo he tenido que también buscar apoyo. De todas maneras. Eso es lo que yo puedo decir, pero no te mentiría si te diría que no me vinculo efectivamente y que tomo distancia emocional. No sé si se puede, si yo, no sé, la otra vez fui uno de estos del 2008. La Mara me está egresando de 4º medio, quiere estudiar química y farmacia en la Universidad de Chile.
yo la recibí en el aeropuerto de 2 años, y cuando la puse en el pasto, ella se asustó porque ella nunca había visto el pasto verde. Y después la tuve que llevar al baño y nunca había visto un baño porque había vivido toda la vida en una carpa. Entonces tuve que conseguirme diario para que hiciera caquita en el suelo, en el aeropuerto, y ahora habla perfecto el español, está en 4º medio, va a estudiar. Entonces esas cosas a mí me enriquecen un montón. Eso. Sí, muy cortito. Yo comparto toda la experiencia y vivencia de Nadia. Actualmente estoy atendiendo online a un joven que está en Gaza en este momento, un joven de 19 años que está en un campo de refugiados, y la verdad que es difícil. Con la situación actual yo creo que nos ha ganado la desesperanza por sobre las situaciones anteriores, y creo que lo más complejo es la revictimización permanente, y es difícil hacer el duelo porque no se termina, digamos. Es un estrés y un trauma crónico que no hemos podido cerrar y en el cual estamos desde que nacimos. A nivel investigativo creo que va a ser muy difícil la realización de las entrevistas, al menos para nosotras. De hecho, ya lo fue en un proyecto que compartimos con Olaya, con niños migrantes en contexto de COVID, migrantes latinoamericanos, donde por avatares investigativos nos llegó a entrevista a niños que recién venían llegando, que venían caminando por el desierto de mucho tiempo, niños que no habían comido, etc. Y algunas de las entrevistadoras, bueno, se impactaron mucho emocionalmente y no pudieron hacer las entrevistas, derechamente. Esto ocurrió en Antofagasta. Y creo que nos va a pasar algo así ahora. Tenemos que preverlo, pero también apoyarnos en el equipo grande que tenemos de investigación para poder hacer este esfuerzo. Y creo que ya el proyecto mismo, en lo personal, es una deuda pendiente el poder hacer investigación en esta temática, dado mi origen, y compartimos con Nadia eso como profesionales de la salud mental. Creo que también es una forma de aportar o de transformar el sufrimiento en sentir que algo estás aportando, a visibilizar una situación que lleva más de 76 años y que hasta ahora todavía hay gente que la desconoce, no la dimensiona, o el cargar desde la infancia hasta ahora con el mote de terroristas, ¿no? Por eso creo que este proyecto también va a ser reparador para nosotros. También muy corto. Yo trabajo desde hace casi 10 años directamente con refugiados del Medio Oriente, y mis primeras experiencias fueron con las mujeres de Siria, y para mí fue muy impresionante, y yo vi su sufrimiento, pero en mi cabeza era siempre esta idea, bueno, es su sufrimiento y eso no es mi sufrimiento. Fue muy claro. Y eso cambió totalmente cuando la guerra en Ucrania empezó, y unos días tenía que ser en los primeros días del marzo 2022, una semana después, nosotros como 2 terapeutas visitaron una acogida, ¿sí? Se dice, una acogida como la gente y las familias vinieron de Ucrania directamente, y yo conversé con una mujer que trabajaba 2 días antes con mujeres que sufrieron bajo violencia doméstica. Y en este momento, cuando hablé con esta mujer, yo registraba, creo que realmente la primera vez, eso
podría ser yo. Y no son los otros. Y eso sería un momento que me impacta muchísimo. Sí. Sí, muchas gracias. Podría decir muchas cosas, pero en el fondo nos plantea hartos desafíos, ¿verdad? Nos plantea desafíos en términos como de esta, también del imaginario del investigador o de la investigadora neutra. No somos neutros, ¿cierto? Más si trabajamos y queremos como... Estoy segura que ninguno de los autores de la revisión sistemática del señor Berenese debe ser muy neutro, ¿no? Uno se compromete, ¿no? Lo que no quita que uno pueda mantener la claridad, ¿no? Estar con el corazón, pero con la mente fría, de alguna manera. Y ahí en ese contexto, sin duda, también el poder contar con un equipo, ¿no? Generar comunidad, también de resistencia incluso, ¿no? O de resiliencia, como dice Barbie. Eso nos puede ayudar montones también para realmente dar voz o ser portavoz de aquellos que no tienen la posibilidad quizás, ¿no? O que no son escuchados. Y en ese sentido, digamos, tener claro, ¿no? En investigación cualitativa, uno siempre dice, bueno, así como descripción del investigador, ¿no? Como para transparentar también quién es el que está haciendo la investigación, porque somos parte. Parte también no es una realidad externa, es algo, como dice Bárbara, ¿no? Algo de lo que somos parte. Más lejano, más cercano, si conectamos, podemos ver situaciones muy similares, a lo mejor en nuestra propia historia familiar, con otras características, pero o probablemente con características similares, con otros nombres, ¿no? Pero con situaciones que nos tocan. Bueno, no sé si alguien más quisiera, porque estamos pasadas la hora, darle un aplauso aquí a cada una de las... Y a todos ustedes también por estar, ¿no? Y a ustedes también por estar, porque es importante, ¿no? Aquí el conversar, el dialogar, el escucharnos para construir la paz al final. Eso. Gracias.